Los 17 binomios tienen 10 días para aceptar sus candidaturas ante el Consejo Electoral y así participar en las elecciones de 2025. El ataque que dejó 3 muertos y 2 heridos en Solanda, en el sur de Quito, y otro que destruyó un muelle privado en El Oro, son parte de una disputa al interior de un grupo narco. En Matapia, una de las juezas nacionales investigada por la Fiscalía por un fallo a favor de Wilman Terán, respondió con un recurso que presentó ante la Corte de Justicia. La asambleísta Lucía Jaramillo, de ADN, presentó una denuncia por violencia política de género en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Chicago es la sede de la convención del Partido Demócrata, en la cual Kamala Harris aceptará formalmente la candidatura presidencial, mientras busca tomar ventaja frente a su rival, Donald Trump. La luchadora y medallista olímpica Lucía Yepes fue recibida con una caravana que recorrió varias calles de Quevedo en Los Ríos. El fenómeno conocido como superluna azul, que permite ver a la luna en mayor tamaño y brillo, se puede observar esta noche en todo el mundo. Buenas noches, amigos. Lunes 19 de agosto. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con una nueva semana informativa contándoles que hasta el momento hay 17 binomios presidenciales que ya cumplieron con las primarias de las organizaciones políticas a las que representan. Binomios, hasta para regalar. Los candidatos designados en primarias tienen 10 días para aceptar presencialmente sus postulaciones ante el Consejo Electoral. Este lunes 2 organizaciones políticas ya lo hicieron, sin embargo, aún pueden hacer alianzas. Patricio Díaz con las novedades del proceso electoral. Los 17 binomios presidenciales y los candidatos a la Asamblea deberán aceptar sus postulaciones de manera presencial ante el CNE hasta el 27 de agosto. Los primeros en cumplir este requisito para participar en las elecciones de 2025 fueron los postulantes de la Revolución Ciudadana, encabezados por la candidata presidencial Luisa González y su compañero de fórmula Diego Borja. Esta aceptación no implica que no puedan hacer alianzas. Aún pueden declinar o cambiar sus candidaturas para alcanzar la llamada unidad. El calendario electoral indica que las organizaciones políticas tienen hasta el 30 de agosto para firmar acuerdos de alianza, es decir, tienen 10 días para hacerlo. La Revolución Ciudadana dice que insistirá con la izquierda y otros sectores que quieran unirse. Estamos abiertos a ceder espacios, a abrir nuestras puertas. Y un acuerdo que se ha llevado con todos los frentes y movimientos políticos es un pacto de no agresión. Que la campaña política sea limpia, sea de propuestas. Pedro Granja fue el segundo candidato presidencial en acudir al CNE para aceptar su postulación por el Partido Socialista. Anunció que ellos buscan también alianzas, pero no con la Revolución Ciudadana. Cuestionó el llamado de González a un pacto de no agresión. No va a existir una alianza con un grupo que le pertenece a un solo hombre, a un hombre que hace mucho rato perdió el norte, el horizonte, a un hombre muy peligroso porque está llamando a agredirme, a un hombre que no sabe respetar ningún acuerdo entre caballeros y entre mujeres decentes. Su candidata a la vicepresidencia, Verónica Silva, también aceptó la postulación, así como los aspirantes a la Asamblea Nacional. Las organizaciones políticas tienen beneficios si alcanzan alianzas. Por ejemplo, los candidatos recibirán un 20% de fondos adicionales para promoción en medios de comunicación por cada organización política que se incorpore. Por ahora, se mantienen los 17 candidatos presidenciales, mientras no hay acuerdos. La proliferación de candidatos para las presidenciales de 2025, 17, evidencian las carencias del sistema político nacional. Las organizaciones, lejos de reinventarse, repiten los errores del pasado. Tal como está marcada la cancha, la ingobernabilidad para quien llegue al poder parece estar asegurada. Lenin Artieda con un análisis.
El país se pone en modo electoral como cada cierto tiempo y el paisaje es el mismo de siempre. Cientos de organizaciones políticas que más que partidos son siglas, cascarones vacíos. Empresas electorales que aparecen y se ofertan en tiempos de campaña y se convierten en una posibilidad de negocio con plata pública, porque la política en tiempos electorales la paga el Consejo Nacional Electoral. Los candidatos, decenas de ellos, llegan sin posibilidad alguna de ganar, pero saltan a la cancha porque lo que importa es estar ahí, en la línea de partida, por si acaso, porque nadie sabe si un lema en TikTok o una publicidad los catapultan a Carondelet. Todos saben que ganar no es lo importante, porque el que gana pierde, y quien llegue al sillón presidencial en un país donde la gobernabilidad es la utopía, tendrá que transar más allá de las reglas, más allá de la ética, para permanecer en el cargo. Todos saben que la cancha donde se juega el verdadero partido es en la Asamblea. Por eso hay tanto candidato presidencial, para arrastrar lo que más se pueda, para lograr aunque sea un asambleísta, quizás 14 y si se puede 46. Lo importante es estar allí, donde se juegan todos los intereses, donde toman cuerpo los cálculos, las maniobras, los juegos claros y oscuros de la política nacional. Por eso la Asamblea se encarga de que el acto de gobernar sea lo más complejo posible. La política nacional se ha reducido a lo que pasa en la Asamblea. Los partidos no son centros de formación permanente, no estudian, no construyen nada, no gestionan el presente ni visualizan el futuro, no forman cuadros, viven el día a día, no hacen debates, no se involucran con la sociedad ni generan vínculos con ella. El arte de pensar, de retar a los ciudadanos, de entender las cifras nacionales, de buscar alternativas, de hacer frente a un gobierno no con insultos sino con argumentos, de formar equipos que critiquen a los gobiernos con propuestas, están ausentes de la actividad política nacional. Esas son las causas de que el país sea ingobernable. Y como es ingobernable, hay 17 binomios presidenciales que, quieranlo o no, van a la campaña para generar mayor ingobernabilidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía crearon una unidad especial conjunta para enfrentar delitos como secuestros y extorsiones. Las investigaciones estarán bajo coordinación de la UNACE. Paul Romero explica de qué se trata. El incremento de delitos como secuestros y extorsiones obligó al bloque de seguridad a crear una unidad especial entre Fuerzas Armadas y Policía para combatirlos. Por primera vez trabajarán de manera coordinada patrullas militares con la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional UNACE, que liderará las operaciones. Más de 200 uniformados de las dos instituciones se distribuirán en las provincias en donde hay más denuncias de extorsiones y secuestros, como El Oro, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana. Según información del bloque de seguridad, en lo que va del año se han presentado 2.600 denuncias de extorsiones a escala nacional, 25% más del año pasado. La información sobre los casos de secuestro se maneja bajo reserva por seguridad. Para combatir a estas organizaciones criminales, las unidades militares y policiales compartirán información de inteligencia, infraestructura, logística. Estos delitos cometen las organizaciones criminales con seguimientos a objetivos específicos, empresarios, ganaderos, comerciantes, que previamente fueron ubicados con datos de sus redes de informantes. La UNACE cuenta con sedes establecidas en Quito, Guayaquil, Manta y unidades móviles que trabajan de acuerdo a la necesidad de los casos. Guayaquil es desde este lunes sede de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. Autoridades y expertos de al menos 16 países de la región intercambian experiencias, establecen alianzas, pero también definen estrategias para hacerle frente a la criminalidad. Luisa María Heredia cubrió la cita. Ministros de Seguridad de América Latina se aliaron en contra del crimen organizado en el marco de una cumbre latinoamericana que se realiza en Guayaquil desde este lunes, con el propósito de abordar los desafíos de la región en el combate contra la delincuencia. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Ecuador presentaron la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, con la que se busca que haya cooperación entre naciones. Y aportar asesoría técnica para enfrentar el crimen.
Pero las metas de esta cooperación y los detalles de cómo se ejecutará no quedaron claros, porque la cumbre se desarrolla en medio de estrictos protocolos de seguridad y con limitado acceso para la prensa por la reserva con la que manejan la información discutida. Los organizadores ni siquiera precisaron cuántos países suscribieron la alianza, aunque en el evento las banderas daban cuenta de 16 países presentes. La alianza tendrá un respaldo financiero. El BID destinará 150 millones en los próximos 2 meses, de acuerdo con las aspiraciones del gobierno, a un programa de prevención de la violencia que apunta a implementar 2 iniciativas. Un nuevo modelo de servicio policial especializado en territorios con presencia de grupos de delincuencia organizada, que cuente con nuevas destrezas y capacidades tecnológicas. Y también centros de servicios sociales integrados para jóvenes en riesgo de ser reclutados por las bandas. Daniel Noboa inauguró la cumbre. Si los delincuentes se organizan para generar violencia y muertes, nosotros también debemos organizarnos al máximo nivel para cortar su financiación ilícita y desmantelar sus organizaciones criminales. En la cumbre se firmó también un memorando de entendimiento entre el Banco Mundial, la CAF y el BID para el desarrollo de estrategias y políticas públicas que también se enfocarán en la lucha a la criminalidad. Nunca hemos entrado en una alianza para ayudarle a los países de América Latina en temas de seguridad ciudadana. Es la primera vez. La cumbre continuará este martes. Violencia, bandas en disputa. Una balacera dejó a 3 víctimas mortales anoche en el sur de Quito. El hecho ocurrió en una zona comercial donde hay disputas de bandas por la venta de droga y también por las extorsiones. Carla Delgado con los detalles de lo ocurrido. Ayer a las 7 de la noche, los moradores de Solanda, uno de los barrios más populosos del sur de Quito, vivieron momentos de terror. Cuando en plena vía principal, la calle J, 5 hombres que caminaban fueron atacados a bala por 2 sujetos que se movilizaban en moto. 3 murieron, otros 2 fueron hospitalizados. La policía confirmó que los fallecidos tenían entre 22 y 25 años de edad. Las unidades investigativas se encuentran al momento recabando información, de igual manera para conocer tanto lo que son nombres y antecedentes de las personas. Presumen que el ataque fue por una disputa entre bandas, por zonas para la extorsión y venta de drogas. Los moradores del lugar lo sienten a diario. El viernes hubo también otra matanza con los vacunadores que están cobrando aquí. Hay mucha delincuencia, no hay policía. Esta tierra es de nadie. Es el 4º asesinato con las mismas características en un mes que ocurre en Solanda. Según inteligencia militar, la explosión con dinamita del muelle privado La Victoria en Puerto Bolívar la madrugada del domingo estaría ligada a una represalia del ataque a la embarcación Conchita 4 suscitado el pasado 11 de agosto. La disputa de territorio entre las 2 facciones de los Lobos habría iniciado desde enero de este año. Veamos. El ataque con explosivos al muelle La Victoria en el barrio Amazonas de Puerto Bolívar ha sido atribuido por inteligencia militar a miembros de la banda Sao Box como represalia por el incendio de la embarcación Conchita 4, que pertenecía a su cabecilla alias Mito. La embestida ocurrió a las 3:30 de la madrugada de este domingo, cuando 30 hombres con fusiles llegaron por mar y tierra, tomaron dinero en efectivo y luego destruyeron el atracadero con dinamita. El comandante de Infantería de Marina de El Oro, Marcelo López, señaló que el muelle es propiedad de alias Calaca, jefe de la banda de los Lobos en El Oro. La edificación era de 2 pisos y tenía hasta jacuzzi en la terraza. Este es el 4º ataque reportado en el sitio. Y agregó que los enfrentamientos entre las 2 facciones de los Lobos comenzaron en enero de este año por el control del territorio tanto en mar como en tierra. La pelea sería prácticamente por abarcar el comercio, el microtráfico, las drogas, las actividades ilícitas en el sector. Los 2 grupos en disputa serían los liderados por alias Calaca y los liderados por alias Boxeador. Los atentados son específicos hacia personas o específicos hacia viviendas o hacia embarcaciones pertenecientes a estos grupos. Una vivienda contigua al muelle donde funcionaba un spa resultó con paredes y ventanales destruidos por la onda expansiva. La tarde de este lunes, mediante redes sociales, se activó el plan de recompensas 131, pidiendo a la ciudadanía información sobre los atacantes del muelle en Puerto Bolívar. Hasta el cierre de este informe, no hubo despliegue policial en ese sector.
Minería ilegal, narcotráfico, extorsión y hasta sicariato son parte de los delitos que informes de inteligencia policial y militar atribuyen a la banda Los Lobos. Los reportes revelan que tiene más de 8.000 integrantes en 18 provincias del Ecuador y actualmente sus facciones protagonizan una guerra interna por el poder. Inteligencia militar y policial sigue el accionar de la banda Los Lobos. Los informes señalan que tomaron protagonismo en 2020. De ser un brazo armado de los choneros, decidieron separarse y aliarse al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación para el narcotráfico internacional, obtener dinero, explosivos y armas. Así lo señalan los informes. También reflejan que tienen presencia en 18 de las 24 provincias del país, donde cometen extorsión, sicariato, secuestros, tráfico de drogas y minería ilegal. Este último delito lo ejecutan, según los militares, sobre todo en 3 provincias. En Imbabura es en la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuquí, en El Oro, en los cantones Portobelo, Huaquillas, Pasaje y Zaruma, y en Azuay, en Camilo Ponce Enríquez. Los documentos anotan que los lobos se tomaron las minas para explotar el oro y comenzaron a extorsionar a las empresas formales. En ese marco, su interés por Camilo Ponce Enríquez aumentó por su ubicación cercana a zonas estratégicas como El Oro y Guayas. Además, en el cantón Azuayo, la mayoría de concesiones mineras son legales, maquillando su actividad, que según indican los reportes, puede generar 3.6 millones de dólares mensuales y facilita el lavado de dinero. Pero informes militares explican que esta banda se fraccionó luego de la detención de su cabecilla, Vicente Angulo, alias Comandante Vicente, en marzo de este año. Según informes militares, la jerarquía se debilitó y desde Machala emergió la facción Los Lobos Box, que ahora quieren hacerse cargo de la minería ilegal. Esto ha dado paso a decenas de asesinatos, secuestros y atentados entre ellos. Durante estos enfrentamientos, a los Lobos Box se aliaron otros 2 cabecillas, Saoko y Mirto. Con esto, el nombre de la facción cambió a Los Lobos Sao Box. De acuerdo a los agentes, hasta ahora, la pugna entre facciones se mantiene, al igual que los atentados y asesinatos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pasa formalmente la posta de la candidatura presidencial a Kamala Harris. Esta noche en Chicago ya comenzó la Convención Nacional del Partido Demócrata en medio de una campaña revitalizada que anticipa una reñida contienda electoral entre Harris y el expresidente Donald Trump. Pedro Jiménez preparó un reportaje. United Center en Chicago recibe desde hoy y hasta el jueves a unas 50.000 personas por día. Son delegados del Partido Demócrata y asistentes a la convención que confirmará a Kamala Harris como candidata, pero que en esta primera jornada servirá también para reconocer la trayectoria política de Joe Biden, 46º presidente de los Estados Unidos, que el 21 de julio renunció a su aspiración de ir por la reelección, abriendo el camino para un relevo que despertó el entusiasmo en una amplia gama de votantes, entre ellos jóvenes, mujeres y minorías. En esta primera jornada se escucharán los discursos de Biden y también de Hillary Clinton, que en 2016 fue la primera mujer candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Mañana estará el expresidente Barack Obama, el miércoles el también exmandatario Bill Clinton y Kamala Harris con su candidato a vicepresidente Tim Walz estarán en el último día. El Partido Demócrata llega a este momento luego de una campaña cuesta arriba, cuando Biden era candidato y veían que era una elección casi perdida frente a Donald Trump. Hoy, en cambio, Harris logra una ligera ventaja, pero ninguno asegura todavía los votos electorales que conviertan a uno o a otro en presidente. Kamala Harris, mientras tanto, llega con un mensaje progresista enfocado en las libertades, pero presionada al mismo tiempo por la economía y la inflación. Es su semana estelar, pero no estará libre de los ataques de Donald Trump, que también en estos días intensifica su campaña en estados que serán claves para las elecciones, aumentando así también la expectativa por el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump, programado para septiembre. Mientras tanto, activistas por el clima a favor del aborto y en contra de la guerra en Gaza se reúnen desde el fin de semana en Chicago en una serie de protestas exigiendo soluciones al gobernante Partido Demócrata. Las manifestaciones se mantendrán durante los 4 días de la Convención Nacional. Más detalles con Ileana Suárez. Llegaron desde el fin de semana a la ciudad de Chicago. Son miles de manifestantes que han prometido protestar durante esta semana a propósito de la Convención Nacional Demócrata.
Una de las manifestaciones de más de 1000 personas exige apoyo a la causa palestina. Gritan consignas en contra del presidente Joe Biden por proporcionar ayuda a Israel para la guerra en Gaza. Pero también hay cientos de personas que exigen que se restablezca la sentencia Roe versus Wade, que garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos y que fue derogada por el Tribunal Supremo hace 2 años. Además, han llegado grupos a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ y activistas climáticos. Se reúnen en calles y parques cercanos al estadio United Center, sede de la convención, en torno a la cual se ha desplegado un cerco de seguridad. Las marchas iniciaron el domingo, por lo que se puede ver gran presencia policial. La alcaldía de Chicago accedió a dar permisos para las múltiples demostraciones. Incluso han permitido la instalación de escenarios y de sistemas de sonido. Las autoridades estiman que hoy participan unas 20.000 personas en las protestas y que se mantendrán en la ciudad hasta el jueves por la noche, cuando termine la convención. En Matapia, una de las 2 jueces investigadas por cambiar de cárcel a Wilman Terán presentó un habeas corpus en contra del fiscal Wilson Toainga. La Corte Nacional reaccionó enseguida y ya fijó fecha para la audiencia. Informa Jacqueline Rodas. La polémica que provocó el allanamiento a la casa y el despacho de las juezas en Matapia y Catherine Muñoz no termina. Tapia presentó un habeas corpus que resolverán la mañana de este martes 3 de sus compañeros, el presidente de la Corte Nacional, José Swing, y los jueces Gustavo Durango y Rosana Morales. En Matapia rechaza que el fiscal Wilson Toainga haya dispuesto su localización, inmovilización y traslado sin esposas a la fiscalía para que rinda versión y pide que se fije fecha para que acuda sin custodia policial. Las 2 juezas fallaron a favor de Wilman Terán, procesado y preso en los casos Metástasis e Independencia Judicial, y ordenaron su traslado de la cárcel La Roca de Guayaquil a la cárcel 4 de Quito. Por esta sentencia constitucional, la fiscalía las investiga por cohecho. En los allanamientos del pasado viernes, la policía encontró estas acciones de personal que dan cuenta de la contratación del hijo de Tapia y su posterior ascenso en el Consejo de la Judicatura cuando Terán era presidente. La jueza asegura que Wilman Terán no supo de esa contratación y que eso no configura un delito. La fiscalía respondió a las críticas por el operativo del caso, bautizado como Confortable, explicando que fue autorizado por un juez de la propia Corte Nacional que verificó la petición, que este tipo de técnicas de investigación le ha permitido preservar información que luego ha sustentado sólidos procesos penales y que los casos Metástasis, Purga y Plaga han confirmado que el sistema judicial ha sido aliado de los grupos de delincuencia organizada. En Matapia defiende su fallo, señala a los abogados del Estado por no rebatir los argumentos de Terán y anuncia un pedido de error inexcusable en contra de su compañero Pablo Loaiza, el conjuez que autorizó el allanamiento. El Ministerio de Educación abrió una convocatoria para contratar 2.000 docentes en planteles fiscales y fiscomisionales. Además, la vía Cuenca-Girón Pasaje en Azuay estará cerrada del 21 al 23 de agosto. El detalle de estos y otros servicios con Luis Alfredo Zúñiga. El Ministerio de Educación busca incorporar nuevos docentes a instituciones fiscales y fiscomisionales. Son 2.000 vacantes y más del 90% está dirigida al régimen Sierra Amazonía, que inicia un nuevo periodo escolar en septiembre. Y las 200 plazas restantes son para el régimen Costa. Las postulaciones se realizarán hasta el 21 de agosto en el portal web educacion.gov.es/educaempleo. Los aspirantes deben contar con un título de tercer nivel registrado en la CENESID y pasar por un proceso de selección en el que se evaluarán conocimientos, experiencia laboral y formación académica. Los que resulten seleccionados tendrán un contrato ocasional y nombramiento provisional. Los resultados se conocerán el 28 de agosto. Desde las 8 de la noche del miércoles 21 de agosto, se suspenderá el tránsito por la vía Cuenca-Girón Pasaje en Azuay. El cierre se hará en el kilómetro 117, sector Gramalote, por el cambio de una alcantarilla. Como ruta alterna, los vehículos podrán circular por la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme.
El INAVI informó que se prevé un incremento en la temperatura diurna hasta el jueves 22 de agosto. En la región litoral se pronostica que oscile entre 30 y 35 grados centígrados, sobre todo en Guayas, Los Ríos y El Oro, mientras que en la región interandina, Imbabura, Pichincha, Azoy y Loja son las de mayor riesgo, con una temperatura entre 21 y 27 grados. Y en la Amazonía puede alcanzar los 34 grados centígrados, sobre todo en Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. Según la entidad, esto se debe a poca humedad en el ambiente y la circulación de aire seco. El ministro de Energía respalda el nombramiento de María Cristina Mogollón al frente del Viceministerio de Hidrocarburos, en el que fue nombrada inmediatamente después de salir de la petrolera Andes Petroleum. Francisco Garcés tiene los argumentos del funcionario. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró que no existe conflicto de intereses en las funciones de María Cristina Mogollón como viceministra de Hidrocarburos. Mogollón aceptó integrarse al Ministerio de Energía a inicios de este mes y para ello renunció a su cargo de gerenta de contratos de la petrolera china Andes Petroleum. Goncalves informó que Mogollón fue una de las 18 personas a las que en el ministerio se entrevistó como candidatas al cargo y aseguró que tiene una extensa experiencia en el sector petrolero. Si contratamos a alguien que no sabe, se quejan. Si contratamos a alguien que sabe, se quejan. O sea, a ver, es mejor tener a alguien que tenga experiencia en ese sector. La nueva funcionaria trabajó 18 años en Andes, empresa que a finales de marzo firmó con el Viceministerio de Hidrocarburos la ampliación hasta el 2040 de su contrato de explotación del campo Tarapoa. En la negociación de ese contrato participó su esposo y asesor legal de Andes, Agustín Hurtado. Ella tenía una carrera tremendamente prolija y en nuestras entrevistas nosotros sabíamos de dónde trabajaba perfectamente bien. No hay conflicto de interés porque no está llevando ningún tema que tiene que ver relacionado con Andes. El Viceministerio de Hidrocarburos también encabeza la renegociación del contrato con Oleoducto de Crudos Pesados OCP, compañía que entre sus accionistas tiene a Andes Petroleum. El contrato de esa compañía feneció en enero, pero se mantiene en conversaciones con el Ministerio de Energía para extender sus operaciones en el país. Periodistas de Venezuela usan la inteligencia artificial para evitar ser encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué información se difunde y desde cuándo? Valeria Navarro con los detalles de la iniciativa en medio de la crisis política y social que enfrenta el país. En Venezuela, periodistas utilizan la inteligencia artificial para transmitir las noticias con avatares. Medios de comunicación locales e internacionales participan en la operación Retweet con 120 periodistas. Su objetivo es evadir la censura y represión del gobierno de Nicolás Maduro. Te queremos decir que no somos reales. Fuimos generados por inteligencia artificial, pero nuestros contenidos sí son reales, verificados, de calidad y creados por periodistas. El 14 de agosto se publicó la primera entrega informativa, dura 1 minuto con 13 segundos y comparan las cifras gubernamentales y de ONGs sobre personas detenidas tras las elecciones del pasado 28 de julio. Este lunes 19 de agosto, en su cuarta publicación, se exponen los datos sobre la actividad del régimen de Maduro en la red social X antes de las elecciones y luego de la jornada electoral como uno de los factores para que el presidente decida bloquear X en Venezuela. Según el Instituto Prensa y Sociedad, después del 28 de julio ha habido 79 ataques contra la prensa. En este caso, la inteligencia artificial no se usa como una moda, sino como una alternativa para defender la libertad de expresión. La Unión Europea advierte de una severa crisis en Venezuela si Nicolás Maduro insiste en declararse ganador de las elecciones sin demostrarlo. Maduro se atrinchera y desconoce el multitudinario llamado del fin de semana a reconocer a Edmundo González como presidente electo. Informa Pedro Jiménez. Si no los hubiéramos derrotado. 22 días después de las elecciones en Venezuela, el resultado que proclamó como ganador a Nicolás Maduro aún no es verificable. Las multitudinarias manifestaciones del sábado, tanto en ese país como en decenas de ciudades en América y en Europa, en apoyo al opositor Edmundo González, se sumaron a la resolución de la Organización de Estados Americanos que exige la publicación de las actas y al documento firmado por 22 países y por la Unión Europea en República Dominicana, que demanda además una constatación imparcial e independiente.
Son acciones que presionan al régimen venezolano, pero que son ignoradas por Maduro, llevando a una situación calificada así por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Dramática, dramática. Está claro que Maduro se niega a enseñar las actas, ya hubiera debido hacerlo, tiempo ha tenido. Si no hay verificación de los resultados no pueden ser aceptados. Cuestiona también que Maduro busque apoyo en un sistema de justicia que él mismo controla en Venezuela. Maduro ha recurrido al tribunal, ha apelado a los tribunales para que le defiendan, que ya está el colmo del sarcasmo. Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto no ocurra. Y llama a la comunidad internacional a estar atenta a los acontecimientos de los próximos días, pues el Tribunal Supremo de Justicia podría emitir su sentencia sobre las elecciones, mientras se teme también por el futuro de unos 2.000 detenidos y la represión que se acentúa en contra de los opositores. Estados Unidos cree que los actuales diálogos sobre la guerra en Gaza pueden ser la última oportunidad de lograr un alto al fuego y permitir la liberación de rehenes. El secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió hoy con el primer ministro Benjamín Netanyahu y asegura que Israel acepta la propuesta de un acercamiento y llama a Hamás a hacer lo mismo. Con más de 40.000 muertos, la guerra contra el grupo Hamás en la Franja de Gaza lleva ya poco más de 10 meses y las condiciones para un alto al fuego chocan entre ambas facciones. Israel dice que el conflicto no va a parar hasta destruir a Hamás y acusa al grupo palestino de poner freno en los acuerdos. Este, en cambio, señala a Israel por querer imponer nuevas condiciones y asegura que solo aceptará un alto al fuego permanente. Es un momento decisivo, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, de visita en Israel. Hoy se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu y luego de un encuentro de 2 horas y media dijo: me confirmó que Israel acepta la propuesta de un acercamiento, que la apoya. Ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo. Se trata de ir a un acuerdo por fases para la liberación de rehenes. Unos 100 siguen cautivos y conseguir también un alto al fuego. Familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás en el asalto terrorista del 7 de octubre se manifestaron esta tarde durante la visita de Blinken, que advierte que esta es la mejor y quizás la última oportunidad de lograr un acuerdo para la paz. Estados Unidos intenta evitar una escalada en el conflicto en Medio Oriente e impedir acciones que alejen a las partes de conseguir un acuerdo, aunque en el terreno los combates en Gaza continúan y este fin de semana el grupo Hamás reivindicó un atentado suicida perpetrado en Tel Aviv. Severas tormentas golpearon el noreste de Estados Unidos durante el fin de semana, dejando 2 fallecidos. Las lluvias provocaron inundaciones que dejaron a decenas de personas atrapadas en autos y viviendas. Berlis González con las imágenes. Las incesantes lluvias en el noreste de Estados Unidos tuvieron graves consecuencias. En Connecticut, los ríos se desbordaron y la corriente destruyó puentes. El agua cubrió las vías, arrastrando varios vehículos. La situación empeoró el domingo cuando una represa a lo largo del río Housatonic se desbordó. La inundación alcanzó una posada donde había 19 personas. Los bomberos las rescataron con ayuda de un camión con escalera. En Long Island, Nueva York, carreteras quedaron destruidas y varias casas dañadas cuando el sistema de drenaje colapsó y se desbordaron los pozos sépticos. Por ahora se reportan 2 fallecidos por el temporal. Se trata de 2 mujeres que fueron arrastradas por la corriente cuando intentaban rescatarlas. Sin embargo, las autoridades temen que el número pueda aumentar, pues hay zonas inundadas que no han podido revisarse. El fenómeno climático está asociado al paso de Ernesto por el Atlántico Norte, una tormenta que retomó fuerza y ahora es un huracán de categoría 1. Y un grupo de escaladores fue sorprendido por una erupción volcánica en Indonesia. Estaban en una excursión al borde del cráter del volcán Dukono cuando una enorme nube de humo y cenizas cubrió el lugar. Estaban a más de 1.500 metros de altura, pero descendieron rápidamente para evitar ser alcanzados por el material volcánico. Por ahora se desconoce si alguno resultó herido.
Danza, exposición de pinturas de 18 artistas y hasta una propuesta teatral infantil son las actividades culturales más destacadas. Vanessa Robles con el repaso de las propuestas escénicas para este inicio de semana. Su sueño de juntar la costa con la sierra se hará realidad. A toda máquina es la obra infantil que se presenta en Quito en el Teatro del Centro Comercial Iñaquito. El público acompañará a Loco, Motora y Boogie en la aventura que desafía a la nariz del diablo, mostrando la historia del tren más difícil de construir en el mundo. Las funciones serán este 24 y 25 de agosto a las 3 de la tarde. ...18 artistas de Cuenca, Guayaquil y Quito presentan Surtido en la Casa Patrimonial de la Lira en el centro de Cuenca. Una exposición conformada por 40 obras que, según los autores, cuestionan las realidades sociales en educación, salud, violencia y valores. La muestra gratuita estará disponible hasta el 14 de septiembre. Huésped es la muestra de danza que se presentará en el Teatro Zona Escena en Guayaquil, como parte del evento Jornadas Teatrales 2024. 4 artistas fusionarán baile y expresión corporal para interpretar una nueva versión de la coreografía de Magdalena Bresso, en torno al cuestionamiento: ¿qué pasa cuando el cuerpo se convierte en el hogar de varias entidades? Las funciones serán el 23 y 24 de agosto a las 8 de la noche y el 25 a las 5 de la tarde. El Metro de Quito ya cuenta con el proceso de licitación para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo. En el portal de compras públicas consta una convocatoria por 55 millones de dólares, pero por el corto tiempo para la presentación de ofertas levanta las alertas de un posible direccionamiento del contrato a la empresa constructora. El Metro de Quito ha hecho 37 millones de viajes. La infraestructura está funcionando más de 8 meses y apenas el pasado viernes se colgó en el portal de compras públicas el proceso de licitación para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de toda la infraestructura del Metro de Quito. El proceso está por 55.283.700 dólares. Incluye los túneles, estacionamientos, garajes y talleres. Dentro del proceso también está el mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de telecomunicaciones. Se establece un plazo de 15 días para que empresas nacionales o extranjeras radicadas y registradas en Ecuador presenten las propuestas, plazo que ha llamado la atención de los concejales. Hemos conversado con varios técnicos y nos han señalado la imposibilidad de que cualquier actor, a menos que sea el constructor, pueda presentar una oferta en tan corto tiempo, en el término de 15 días. La empresa española Acciona es la constructora del metro que heredó la obra de la brasileña Odebrecht. Acciona concluyó la obra civil, el equipamiento y los sistemas electromecánicos y de telecomunicaciones por 1.538 millones de dólares. Técnicamente estaría en capacidad de dar el mantenimiento, pero mantiene deudas con la ciudad. Parecería que hay un solo oferente en la ciudad, ¿no? Habrá que ver este contrato de mantenimiento correctivo y preventivo, si se le asigna o no a la empresa Acciona, ¿no? La extensión hasta el mes de diciembre del contrato de mantenimiento se le asignó a Acciona, 18 millones de dólares más. Acciona debió entregar el Metro de Quito en noviembre del 2019 y aún no lo hace. En 11 ocasiones se le ha dado prórrogas para que proceda y tiene multas por incumplimiento por sobre los 200.000 dólares. En este contrato no consta el mantenimiento de estaciones, que será parte de otro proceso. La contratación para el mantenimiento de la infraestructura del metro se hará para los próximos 5 años. Hasta el 18 de septiembre se conocerá si hay ofertante ganador o se declara desierto. 3 trabajos considerados críticos se ejecutarán en Toachi Pilató en los próximos meses. Antes de que esa central pueda entregar energía al país, su funcionamiento es clave para reducir los impactos de la crisis de generación en el Ecuador. Francisco Garcés tiene los detalles de esa obra. Una vez que el agua del río Toachi empezó a pasar por las compuertas de la represa, inició la última etapa de construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Antes de que la casa de máquinas Ayuriquín empiece a entregar 204 megavatios, se deben hacer trabajos esenciales. El primero es la reparación del túnel de presión de 6 kilómetros desde la represa hasta la casa de máquinas.
Lo hace el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que derrocó una sección y repone la estructura de acero. Inyecta concreto hacia la roca en la montaña para estabilizarla. El segundo trabajo empezará en los próximos días, cuando el túnel de desvío del Toachi esté seco. Será inspeccionado y una vez que esté en condiciones será sellado. Solo en ese momento las compuertas de la represa se cerrarán y el agua empezará a acumularse. No será un proceso inmediato. El embalse subirá 1 metro por día para comprobar la estabilidad de los taludes, la presión sobre la presa y su impermeabilidad. El embalse, que tendrá 3 kilómetros de extensión y acumulará 8 millones de metros cúbicos de agua, se llenará en 70 días. Solo cuando eso pase y todos los equipos estén listos para funcionar, empezarán las pruebas de las 3 turbinas de la Casa de Máquinas de Yuriquín. Estos trabajos principales y otros anexos deberán estar listos a inicios del próximo año y, según las autoridades del sector eléctrico, la central estará funcionando en los primeros 4 meses del 2025. Toachi Pilatón es la única hidroeléctrica que entrará en funcionamiento el próximo año, cuando haya cumplido 17 años de construcción. Acabará costando más de $1.000 millones, pese a que en el 2007 Odebrecht empezó su construcción con un presupuesto de $366 millones. Por el proyecto pasaron la china CWE y la rusa Interrao, que abandonaron la obra y demandaron al Estado por $190 millones. Ahora termina la construcción la también rusa Tiazmash y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Las empresas de seguridad tienen dudas para cumplir con la orden del ECU 911, que busca alimentarse de otros sistemas de videovigilancia. Los municipios, en cambio, señalan que ya se trabaja de manera conjunta con el sistema central. Diego Puente describe los obstáculos de la parte técnica y legal para su aplicación. La resolución del ECU 911, que obliga a las entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad y atención de emergencias a conectarse a un solo sistema de videovigilancia, deja dudas. Por ejemplo, ¿cuáles y cuántas entidades privadas deberán hacerlo? ¿Cómo se conectarán? ¿Y a qué sistema? Las empresas de seguridad, que según la resolución deberán ser parte de este sistema nacional, no han tenido conversaciones con el ECU 911 y creen que la medida será difícil de aplicar. Ciertas cámaras no se integran al ECU 911 o no tienen, y eso es lo que está pidiendo la resolución del ECU 911, en el sentido de que se entreguen las claves, se entreguen el acceso para ellos. En la parte técnica, cada empresa maneja software diferentes, distintos tipos de cámaras y diferentes sistemas de transmisión, por lo que requieren más datos de la plataforma que habilitará el ECU 911. La parte legal también genera dudas. Las empresas de seguridad solo operan las cámaras, pero los dispositivos son de propiedad de la compañía o la persona que contrata el servicio, por lo que no se conoce el alcance que tendrá la resolución para zanjar esta diferencia. Si bien llegamos o podemos llegar a instalar esa infraestructura, no somos más que unos usuarios, puesto que es una infraestructura adquirida por la compañía. No se entiende hasta dónde son los parámetros, cuál es el alcance o cuál es la visión que tiene a futuro. La resolución vigente desde el 12 de agosto también obliga a las empresas a entregar un espacio físico y personal para que opere el sistema interconectado, sin dar detalles de cuáles serán sus funciones para no cruzarse con la videovigilancia que ya hace el Estado. Por otra parte, los municipios y todas las instituciones públicas en materia de seguridad, gestión de riesgos y atención de emergencias deben integrarse a la plataforma. Desde los cabildos con mayor población indicaron que ya son parte de este sistema y creen que la resolución busca incluir a las ciudades más pequeñas. Al menos 7 bandas delictivas se disputan territorio en Quito. La organización Los Lobos es el grupo con mayor presencia en la capital. Las muertes selectivas de los últimos 2 meses dan cuenta de esta realidad que es más evidente desde el 2021 en la ciudad. El asesinato de 3 jóvenes la noche del domingo en Solanda, sur de la capital, según la policía, se debe a la disputa territorial de bandas delictivas que también ocurre en Quito. Solanda es una zona populosa del sur de la capital. Allí habitan cerca de 150.000 personas. Un barrio que se mueve por el comercio, pero que desde hace 3 años es un lugar apetecido por las bandas narcodelictivas. Y eso no es un secreto para quienes viven en el lugar. Disputando su territorio para vender sus cosas aquí. ¿Qué venden? Por ejemplo, aquí venden de todo un poco. Venden la marihuana, la droga, venden de todo. Bandas que dejan huellas y pistas, signos que incluso están muy cerca de las cámaras de seguridad,
pero nada los atemoriza, como estas zapatillas que en el mundo delictivo alertan que aquí se vende droga. Quienes dan sus testimonios prefieren no mostrar su rostro, pero no dejan de indignarse por lo que allí ocurre. Yo ya prácticamente en la noche ya no salgo, a partir de las 6 yo ya no salgo. Está por todos lados los vacunadores que fuman la droga. El investigador Arturo Torres dice que la disputa territorial entre bandas por zonas para la extorsión y venta de drogas se acentuó desde 2021, un fenómeno que está lejos de ser controlado. Una fuente policial revela que las bandas tienen mapeada a la ciudad. En los barrios del sur, La Ecuatoriana, Quitumbe, Solanda, son disputados por los Lobos, los Tiguerones y los Choneros. En la Ferroviaria, los Latin Kings. En el norte, Comité del Pueblo, La Bota, los Tiguerones. Calderón, Latin Kings. Disputan espacios en el norte, centro y sur, el Cuartel de las Feas. L7, los Lagartos, que son brazos armados de las bandas más grandes, pero que también buscan tener protagonismo. Que tenemos un grave problema entre las manos que no logra ser controlado porque solamente estamos en control en este momento en el gobierno de la policía. El sistema judicial es una ficha suelta y peor el sistema de rehabilitación social. No hay rehabilitación posible para la gente que delinque. Entonces, hay dos patas que están ahí sueltas y si eso no se soluciona, no va a haber ninguna perspectiva positiva en el mediano y en el largo plazo. Hechos violentos que cada vez son más frecuentes y similares. Barrios populosos, muertes selectivas. Y en medio de las interrogantes y la zozobra de quienes nada tienen que ver con esa guerra. Cristian Romero, abogado del narco Leandro Norero, presentó una acción extraordinaria de protección para anular la resolución que ratificó su prisión preventiva en el caso Metástasis y que se convoque a una nueva audiencia. El caso fue remitido por un juez de la Corte de Justicia a la Corte Constitucional, como lo explica en el siguiente reportaje Fabiola Santana. Uno de los abogados que compró sentencias para favorecer al narcotraficante Leandro Norero en el sistema de justicia ordinaria busca ahora la intervención de la Corte Constitucional. Desde la clandestinidad, Cristian Romero presentó una acción extraordinaria de protección porque según él se vulneraron sus derechos cuando se resolvió su apelación a la prisión preventiva en el caso Metástasis. En ese entonces, el tribunal dispuso que se mantenga su boleta de captura. Romero es acusado por la Fiscalía por pagar sobornos a jueces y dar la apariencia de legalidad a las resoluciones acordadas para el narco. En la acción se queja del tribunal porque según él no le dio tiempo para defenderse y no dio respuestas a sus alegaciones. El conjuez Vinicio Rodríguez ordenó que el expediente de Metástasis se remita a la Corte Constitucional para el tratamiento de la acción extraordinaria de protección. Con esto las diligencias del caso son llevadas a otro escenario en una nueva maniobra de deslegitimación. Antes lo intentaron en la Asamblea Nacional cuando la Comisión de Fiscalización encabezada por el correísmo pretendió que la fiscal general se confronte con uno de los procesados prófugos, Ronnie Aliaga. También cuando Wilman Terán hizo acusaciones públicas en la misma asamblea en contra de Diana Salazar. Incluso en la Corte Nacional han buscado incidentar el proceso. El juez que inició en el caso, Felipe Córdoba, se excusó por conductas hostiles de Terán y Daniel Salcedo y los imputados presentaron escritos para impedir la instalación de la audiencia en la que la Fiscalía los acusaría. Esa audiencia se instaló el jueves pasado y si no hay nuevos incidentes se retomará en septiembre. Mientras tanto, Romero sigue prófugo. Este miércoles empieza el juicio por el presunto tráfico de influencias ejercido por la Judicatura en la Corte de Pichincha para que Guadalupe Llori se mantuviera como presidenta de la Asamblea Nacional en el año 2022. Legisladores e incluso el expresidente de la República, Guillermo Lasso, están entre los testigos convocados. Jacqueline Rodas con más información. Los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, y el expresidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, serán juzgados por tráfico de influencias. El Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Julio Inga, Felipe Córdoba y Pablo Loaiza, fijó la audiencia para este miércoles, cuando la Fiscalía, la Procuraduría y los 3 procesados presentarán sus pruebas.
El caso Vocales, como lo nombró la Fiscalía, se originó el 2 de junio de 2022. Ese día los involucrados se reunieron en una oficina privada con más funcionarios. La jueza Maritza Romero los grabó y dijo que entregó el audio al entonces titular de la Corte Nacional y ahora candidato presidencial Iván Saquicela. La grabación se filtró. Los intervinientes hablaron sobre la acción de protección presentada por Guadalupe Llori para quedarse en el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Les voy a hacer frontal y sincera cuestión de confianza. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, que se le apoye en relación a este tema. Creo que usted tiene la misma confianza y agradezco por esa relación, igual Mari. Entonces hay un pedido formal para que se apoye esa circunstancia. Yo quisiera que usted le revise el tema, le analice cómo está la circunstancia y puedan resolverlo en el menor tiempo posible. Entre los testigos convocados está el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, las asambleístas Viviana Veloz y Pamela Aguirre, el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y su primo Iván Saquicela. Concluida la audiencia de juicio y la deliberación, el tribunal informará si los declara culpables o inocentes. Se exponen a una pena de 3 a 5 años de prisión. El caso Vocales fue uno de los procesos por los que el Consejo de la Judicatura, dirigido por Wilman Terán, destituyó ilegalmente al juez nacional Walter Macías, quien luego volvió a su cargo por orden constitucional, aceptó la acusación fiscal y los llamó a juicio. El sábado concluyó el plazo para que las primarias de las organizaciones políticas que quieren participar en las elecciones de 2025, 17 binomios fueron designados. Patricio Díaz informa quiénes son los postulantes que buscan la presidencia de la República. La elección presidencial de 2025 puede ser la de mayor número de candidatos después del regreso a la democracia en 1979. 17 binomios fueron designados por el mismo número de organizaciones políticas. El sábado se confirmaron los últimos 4 movimientos que aún tenían pendientes sus primarias y la papeleta hasta ahora quedó así. Por Centro Democrático, José Serrano buscará la presidencia. Ana Bernal va por la vicepresidencia. A Unidad Popular la representarán Jorge Escala y Pacha Terán. Andrea González y Galo Moncayo son el binomio de Sociedad Patriótica. Pueblo, Igualdad y Democracia se decidió por el ex general de policía Víctor Arauz para la presidencia y Cristina Carreira para la candidatura a la vicepresidencia. Luisa González y Diego Borja representarán a la Revolución Ciudadana. Henry Kronfle y Diana Pasley al Partido Social Cristiano. El presidente Daniel Noboa va por la reelección con María José Pinto como candidata a la vicepresidencia. Luis Tillería, que en principio se propuso por el Movimiento Amigo, terminó en Avanza y lo acompañará Carla Rosero. Carlos Rabascal y Alejandra Rivas son el binomio de Izquierda Democrática. Juan Iván Cueva y Cristina Reyes participarán por Amigo. Pedro Granja y Verónica Silva son los candidatos del Partido Socialista. Pachacuti ratificó a Leonidas Issa y será acompañado por Katiuska Molina. El expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se presentará por Democracia Sí, junto a Marta Rizzo. Creo se decidió por Francesco Tabacchi y Blanca Sacancela. Jan Topic fue el último en confirmar su participación. Buscará la presidencia por Suma en lugar de Pedro Freile. Lo acompaña la comunicadora María Cristina Calderón. Construye participará en 2020. Si bien estos candidatos pasaron las primarias, deberán cumplir otros requisitos de carrera presidencial y recién se podrán inscribir en septiembre y el 2 de octubre. La asambleísta de ADN, Lucía Jaramillo, denunció por violencia político de género al alcalde destituido de su cargo, la suspensión de sus derechos políticos y una multa. Las denuncias por violencia en el Tribunal Contencioso Electoral. Esta mañana fue el turno de la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo, quien acusó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por cometer una falta muy grave. Sustentó su denuncia en la publicación del alcalde de hace un mes en la red social X, en la que le dijo:
Pobrecita esta niña y toda esa bancada, niña vaga, que mientras fue del PSC pasó vagando en el municipio de Guayaquil. Ella y su hermana, fiscalicen lo que quieran, también deberían fiscalizar a ministros y funcionarios de su gobierno, que con sus sueldos mínimos tienen zapatos de $2.000 y relojes de $25.000, carteras de $7.000 y vestidos de $3.000. ¿De dónde sacan esos recursos? Fiscalícense ustedes también, vagos, sabidos, pillos. La publicación fue en respuesta a la creación de un frente parlamentario para investigar el tráfico de combustible del caso AAA que vincula a la empresa de Aquiles Álvarez y sus hermanos. El señor Aquiles se refirió hacia mí con términos denigrantes, con insultos, cuando yo nunca le falté el respeto. Nosotros, y quiero agradecer a mis compañeras de bancada que están aquí presentes, junto a mi equipo de abogadas, vamos a demostrar con esta denuncia que aquí sí existe violencia política de género, que este sí es un caso evidente y fundamentado. La asambleísta pide para Álvarez la destitución del cargo, la suspensión de sus derechos políticos y una multa. El TCE deberá sortear el caso para que un juez resuelva si admite o no el proceso. Hay crisis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Casi la mitad de sus egresados reprobó el examen que los faculta para ejercer como médicos. Hoy, en contacto directo, el exministro de Salud, Luis Sarracín, asegura que la culpa recae en los docentes más que en los estudiantes. Fue una caída estrepitosa. Al examen se presentaron 423 médicos egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Aprobaron 221. Eso quiere decir que el 47,7% no pasó la prueba. Y que algunos estudiantes reprueben es normal en cualquier lado. Pero casi la mitad, suficiente para encender las alertas. Que están muy mal formados y que no es culpa básicamente de ellos, en parte posiblemente porque no le pusieron el entusiasmo y la tónica que requerían para poder formarse bien, y en otra parte el cuerpo docente que jamás les exigió ni les preocupó el camino que llevaban desde el punto de vista formativo. Sostiene que gran parte del éxito de un estudiante tiene que ver con la capacidad del maestro y asegura que lo dice con conocimiento de causa. Él mismo ha sido docente durante los últimos 52 años. La culpabilidad básica recae en el ente formativo. Por eso sostiene que parte de la solución pasa por calificar a los profesores. Y poner, por ejemplo, jerarquía académica, capacidad docente y otros. Podría en alguna facultad poner un alumno. El profesor José Pérez, a las alumnas a las que quiere promover, lo hace y le sube los puntos acostándose con ellas. Con los estudiantes de sexo masculino les pide materiales de construcción o bebidas alcohólicas. Pero claro, no solo habría que evaluar a profesores, a todo el cuerpo administrativo también. Establecer criterios matemáticos precisos de qué es lo que está pasando. Número de empleados, en qué lugar están ejerciendo, carga laboral, salario, y con eso tiene la planigrafía total de la universidad. Una especie de diagnóstico que permita luego establecer un tratamiento para ver si todavía hay posibilidades de curación. Y un nuevo estudio realizado en 8 provincias del Ecuador reveló que perros callejeros transmiten una enfermedad parasitaria a las vacas que causa aborto y disminución en la producción de leche. Valeria Navarro explica la forma de contagio. 7 de cada 100 perros callejeros que viven en zonas urbanas y rurales de Guayas, Imbabura, Tungurahua, El Oro, Azuay, Esmeraldas y Santo Domingo tienen el parásito Neospora caninum, según una reciente investigación de la Universidad de las Américas. El parásito se transmite a las vacas cuando los perros orinan sobre el pasto que consumen los animales o tienen contacto con el ganado. Para la investigación se extrajeron muestras de sangre de 400 perros callejeros de las 3 regiones del país. Se llevaron a laboratorios de biología molecular donde se obtuvo el suero de cada una de las muestras. Con eso se midió la presencia de anticuerpos de los canes. La enfermedad parasitaria causa abortos, malformaciones en el feto y disminución en la producción de leche en las vacas. No tiene repercusiones en los humanos, pero sí provoca los mismos efectos si un perro casero es contagiado. Si hay altos niveles de afectación al ganado, los productos se pueden encarecer.
En el caso de la carne, por ejemplo, un veterinario, si un animal lo encuentra muy enfermo, tiene que descartarlo. En el Ecuador, el 23% del ganado bovino está afectado por este parásito transmitido por el perro callejero. Solo en Carchi, en un año, hubo pérdidas de $150.000. La investigación determina que en el país no hay campañas de vacunación para frenar este problema y que los esfuerzos para controlar la población canina en situación de calle no son suficientes. Un nuevo estudio científico en Galápagos revela cambios en el comportamiento de dos poblaciones de cucúbes de Floriana, aves en peligro crítico de extinción que no han estado en contacto desde hace más de 200 años. Según los investigadores, esto afectaría a la reproducción de la especie. Vanessa Robles reporta. Cuando las poblaciones de animales están separadas por mucho tiempo, son propensas a cambiar sus características pese a ser de la misma especie. Esto le ha sucedido a dos grupos de las aves denominadas cucúbes de Floriana, que han permanecido aisladas desde hace casi 2 siglos. En el islote Gardner habitan unos 400 individuos, mientras que a 16 kilómetros de distancia, en el islote Champion, viven aproximadamente 80 cucúbes, según la reciente publicación de la revista científica Pacific Conservation Biology. Pese a la cercanía geográfica, esos 200 años de separación ya reflejan diferencias sutiles. Este estudio confirma que además de la separación genética, también hay cambios en el comportamiento de la especie. La complejidad de canto entre ambas poblaciones está cambiando a través del tiempo. Antes, la isla Floriana era el punto de encuentro entre las poblaciones del islote Gardner y de Champion. Allí anidaban y se alimentaban de insectos, pero especies invasoras como ratas y gatos los extinguieron porque se comían sus huevos o las mataban. Y así quedaron incomunicadas. Durante 3 años, investigadores de Massey, Universidad Nacional de Nueva Zelanda, junto a la dirección del Parque Nacional Galápagos, recorrieron los islotes para tomar muestras y verificar los cambios. Según el estudio, esta especie, que es única de Galápagos y está en peligro de extinción, podría recuperarse si logran reintroducirla en las 17.000 hectáreas de la isla principal. La reintroducción de la especie a la isla de Floriana va a facilitar ese intercambio genético utilizando individuos de ambas poblaciones. Para concretar esta meta, los responsables del parque comenzaron un plan desde 2023, eliminando a las especies foráneas y reforestando Floriana. Una superluna azul se podrá apreciar desde esta noche, un fenómeno impresionante para los entusiastas de la astronomía. De hecho, se le llama así por su posición cercana a la Tierra, que hará que la luna parezca de gran tamaño y brillo. Desde esta noche, el cielo se convertirá en el escenario de la primera de 4 superlunas consecutivas desde agosto hasta noviembre. Este fenómeno ocurre cuando la luna llena se ubica en el punto más próximo a la Tierra de su órbita elíptica, a unos 363.300 kilómetros. Esto es 20.000 kilómetros más cerca de lo habitual, lo que hace que se vea más grande y brillante. Aunque se le dice superluna azul, su color no cambia. Este término se utiliza cuando hay 4 lunas llenas en una misma estación del año. Es así que se podrá disfrutar de un cielo nocturno con una gran luna que será visible en todo el mundo para el deleite de astrónomos y aficionados. Las próximas superlunas azules están proyectadas para enero y marzo del año 2037. Gracias por su sintonía, amigos. Las noticias regresan mañana a las 5:55. En contacto directo estarán Juan José Santibáñez, ministro del Interior de Perú, para analizar la Cumbre Latinoamericana de Seguridad que se desarrolla en Guayaquil y la relación bilateral Ecuador-Perú en la lucha contra el crimen transnacional. Además, Debbie Mucarcel Powell, la ecuatoriana que se convirtió en la primera latina miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y ahora busca llegar al Senado para analizar si este es momento de Kamala Harris en la contienda contra Donald Trump. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas